hoy en la mira una crisis migratoria que tiene profundas raíces humanitarias, pero también razones políticas detrás de ello. Una caravana de migrantes anunciada, sin duda alguna, una provocación, dicen algunos, una salida importante de hondureños y otras nacionalidades que tratan de llegar a los Estados Unidos. Un problema internacional que se nos ha vuelto de política nacional. Esto es En la Mira. Comenzamos. La crisis migratoria, la crisis de la caravana migratoria que comenzó desde la semana pasada, es indudablemente una crisis con profundas raíces humanitarias, sociales, de inseguridad que se vive en los países centroamericanos, pero es también una crisis política con repercusiones en esos países, en México y en los Estados Unidos. Yo creo que aquí hay que partir del principio de que la migración centroamericana a México, a México se produce todos los días. Todos los días pasan, hay gente que trata de llegar a los Estados Unidos, hay bandas, por supuesto, que tratan también de utilizar a estos migrantes como negocio propio y los dejan a la mitad del camino, muchas veces pues prácticamente muertos. Y en esta ocasión creo que es importante entender que esto comienza a manejarse desde Honduras, con un anuncio en donde hay 200 personas inicialmente y se dice vamos a llegar a los Estados Unidos, vamos a salir y vamos a ir. Y ahí se va incorporando una gran masa que llega finalmente a la frontera mexicana, en donde se suponía había un acuerdo para que finalmente pudiesen entrar al territorio mexicano y se da un episodio de violencia bastante lamentable. Y creo que esto es una de las partes que hay que tomar en cuenta para entender qué es lo que sucede cuando una situación de esta naturaleza se produce. Y el segundo elemento, sin duda alguna, que me parece lamentable, la reacción por parte de muchos sectores en la sociedad mexicana, en redes sociales, utilizando argumentos de tipo racista para un país que, pues finalmente es cierto, México no es un país de migración, pero que ha aceptado, ha recibido a los migrantes durante mucho tiempo, y creo que nosotros tres, incluso Pablo, que hoy no está, pues lo pueden ratificar, que pues es un país de recepción, aunque no de fomento de migración, Ricardo. Llevan muchos años esta caravana saliendo el 12 de octubre, pero nunca en estos números. Empezó a ser grande el año pasado. Yo creo que lo que marcó la diferencia fue la desaparición de la bestia. Y que a partir de esto yo te diría que pues fue un elemento importante para poder entender que estamos ante una situación distinta, porque además tienes a un Trump en etapa presidencial. Pero déjame insistir con el argumento. Es decir, la bestia permitía entrar en números masivos. Se acaba la bestia. Y esta es una manera en que los promotores de esta migración idearon una nueva bestia. Es decir, una caravana muy numerosa, que en efecto arranca con 500 en San Pedro Sula, y que llega a sumar hasta 6,000 personas en 10 días. Es una barbaridad. Y que podría funcionar en efecto como funcionaba la bestia para depositar a todos esos migrantes en la frontera. El problema, y lo dices muy bien, es que tanto Mike Pompeo como el propio Trump sí han amenazado a los gobiernos hondureño, guatemalteco, y hay que decirlo, y mexicano, que son responsables de hacer que esa caravana no llegue a la frontera, lo cual nos coloca, por lo pronto, a los mexicanos en una situación imposible. Es decir, no puedes permitir que lleguen a la frontera norte, digamos, ante la amenaza de la ira de Trump, pero tampoco puedes aquí albergar a 6,000 migrantes, que es el número al que llegó el día de hoy el volumen de la caravana. Y que seguramente serán muchos más, porque como decía Herrera, es un tráfico continuo. Claro. Nuestra frontera sur dicen que es porosa, no es porosa, no existe. Es abierta. Es líquida. Es líquida. Sí, porque pasan por el río Suchiate. Y pasas, no hay... Ahora, es un desafío, yo creo que es un desafío humanitario, pero es un desafío de seguridad también. Cualquier país quiere controlar sus fronteras. Ahora, yo creo que además de lo de la bestia, que es verdad, el otro tema que ha detonado y ha puesto en la situación que estamos ahora la caravana migrante
es la actitud del gobierno de Estados Unidos. El principal publicista de la caravana migrante es Donald Trump, y fue la cadena Fox desde el año pasado que le dieron una magnitud que incluso la caravana no tenía. Si cruzamos eso con la desesperación de la gente, sobre todo de Honduras, que es una situación terrible, la lucha política que hay en Honduras, que entre posiciones de un gobierno muy a la derecha y un gobierno populista, una alternativa populista de izquierda como Zelaya, que también está presente. Si le sumamos los traficantes de personas que tienen su asiento precisamente en San Pedro Sula, las organizaciones de traficantes de El Salvador, tienes un cóctel explosivo. Las caravanas nunca habían tenido características violentas como las que vimos en el fin de semana. Me parece que eso es lo diferente, y eso pone al gobierno mexicano ante una situación, al actual y al próximo gobierno mexicano, ante una situación prácticamente imposible de tratar. Yo quisiera añadir en esto, ¿qué pasa en el lado norteamericano? Están prácticamente a 2 semanas. Hoy, en 2 semanas, son las elecciones en los Estados Unidos, el 6 de noviembre, y los resultados, por lo pronto, en términos de encuestas, le dan una derrota al Partido Republicano, al menos en la Cámara de Representantes. Utilizar el tema de migración como bandera política para mover a la masa republicana y hacerla que salga a votar, es lo que está haciendo Trump en este momento, independientemente de otros temas. Ahí está aventando la presión, porque lo que quiere en el fondo no es que si va a mover al ejército a la frontera y elementos de demagogia que no los puede realizar, pero que sí le permiten movilizar a un electorado en un momento en donde se siente perdido. A ver, yo justamente recordaba estas cifras que tú habías dado aquí hace un par de semanas. Es que este episodio puede voltear los números. Y la verdad, eso implicaría que la elección parlamentaria, congresional en Estados Unidos se estaría jugando en territorio mexicano. Porque hoy lunes comienza el éxodo de Tapachula hacia la frontera. Son 1.400 kilómetros de marcha. Cabe que la Policía Federal Mexicana, cabe que los distintos cuerpos, que el Instituto Mexicano de Migración, pues intente contener a esos grupos. Pero si no los pudo contener en el Suchiate, no podrá hacerlo, porque va a se desperdigan. Entonces, cuando veamos a estas 6,000 personas llegando a la frontera, el reclamo de Trump al gobierno mexicano de no haberlos frenado puede convertirse en el argumento principal de campaña. Hoy martes ya han recorrido parte del trayecto de Chiapas, están en la frontera con Oaxaca. Hay grupos que se han dispersado, que se van a volver a concentrar, y sigue pasando gente. Entonces, dentro de 2 semanas, al ritmo que van, o dentro de 1 semana y media, probablemente estarán en la frontera con Estados Unidos. Si era un desafío controlar esas 5 o 6,000 personas en el Suchiate, imagínate en el Río Bravo. Con 3,000 kilómetros de distancia. Ahora va a ser, no va a haber forma. Ahora, para México absorber a 3,000 o a 6,000 personas en el país no es un problema, no es difícil. México siempre y cuando quisiesen quedarse en México. Esa es una de las partes del problema. Y la segunda es, en México hay una política migratoria, digamos, de tratar de no fomentar la llegada de gente, pero que de una u otra forma el ser ilegal en el país no es un elemento de rechazo generalizado, o sea, no hay una persecución. Tenemos deportaciones, es cierto. Por eso está enojado Trump con nosotros. Esa es la razón del enojo. Claro, pero aquí incluso López Obrador decía, hay que conseguirles visas hay que darles visas de trabajo, hay que absorberlos. Por supuesto que se puede. Aquí tu problema es si lo que quieres hacer, porque si tú haces eso, lo que vas a tener mañana no son 6,000, vas a tener 12, 24 y 36,000 gentes que puedan encontrar ante situaciones tan graves como lo describías, Jorge, en Honduras, de una salida, porque en México finalmente se empieza a correr, por supuesto, la voz, así es como funcionan las migraciones. Aquí sí hay trabajo o posibilidad al menos de no morirse de hambre y de no vivir una violencia enorme. Ahora, si es que esto también está ahí tienes
verdadero, a ver, esta es una coyuntura, lo que estamos viviendo es una coyuntura que además tiene una etapa, una primera etapa que es dentro de 2 martes en Estados Unidos, con las elecciones de Estados Unidos. A partir de ahí se verá si hay posibilidades de tener una reforma migratoria en Estados Unidos, qué va a pasar con Trump, etcétera. Hay que tener soluciones de fondo y yo creo que México puede recibir 6.000 o 30.000, o sea, hay posibilidades de hacerlo. Hay 2 problemas. La migración en México siempre fue en números importantes. Fue la oleada republicana española de los años 30, luego la de los exiliados sudamericanos en los años 70, los refugiados guatemaltecos en la frontera ahí de Chiapas años después. Esta es completamente diferente. Esta es un grupo de refugiados económicos que no se quieren quedar en México, la mayoría de ellos, que están presionando pero para no pueden llegar a los regresar. Estados Unidos, que problema. tampoco pueden regresar y que se va a crear una situación muy compleja. No son grupos homogéneos. No, A ver, claro. El caso hondureño, lo dices muy bien, vienen escapando de la violencia y muchos jóvenes dicen matar o que me maten, y en esa circunstancia migro. Y si no es Pero no es lo mismo que el grupo de guatemaltecos que se sumó, y si uno revisa las cifras, pues en esos 6.000 hay por lo menos 1.500 a 2.000 guatemaltecos que dijeron, ahí viene la nueva bestia, también me subo. Y el caso de Guatemala es distinto, como es distinto el de El Salvador. ¿Cómo atiendes cada migración por sus propios méritos y su origen? Por eso, y ahí es claro. donde Por no eso- basta con un proyecto económico, Por cuando eso traes la inestabilidad idea, por eso la política. idea era concentrarlos en una Claro. suerte de campamento de refugiados en Chiapas Para ir y procesando. ir solucionando los casos uno por uno. Eso abortó ya. Hay que recordar esa que posibilidad. quienes se regresó finalmente fue aquellos que no traían el pasaporte y te exigen una visa. Algunos lo tenían y entraron, otros entraron sin nada. Y viene el problema de si en medio de eso no se te cuela, por supuesto, el crimen organizado. Maras salvatruchas, decían, y elementos Eso está, que te, eso ahí evidentemente está, está. y que te empiecen además a generar dentro del grupo toda una serie de Pues la inmensa problemática mayoría importante. que entró no entró por el puente, ahí entran 400. Todos los demás entraron a Por nado. abajo, sí. O sea, nado. Y ahí sí. No hay nada. se No hay acabó nada. el Y tema. ahí no tienes ningún y no hay documento para controles. probar quién eres Y no hay ni cómo controles. obtener una Y no hay visa. controles, ¿no? Yo creo que esa es una parte importante. Y la otra es finalmente estás en otra problemática de 2 gobiernos. Uno saliente que ya está porque termine esto y otro entrante que pues manda pero no tiene todos los instrumentos y que tiene que resolver este problema, ¿no? Pues que es nos uno de sus grandes despedimos desafíos. en la mira y literalmente estamos mirando algo que todavía no se resuelve. La semana que entra puede ser que este siga siendo tema de esta conversación. Lo esperamos próxima semana.